Bien, ahora vamos a hacer la parte práctica del tema factorización 1, ¿correcto? Muy bien, vamos a entonces comenzar con la pregunta número 1. A ver, ¿qué nos dice? Dice, a ver, lo siguiente, aquí está, respecto a los polinomios P, que me dice, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, en primer lugar, este es nuestro polinomio. Bien. Ahora, de ese polinomio, recordemos que cada paréntesis es un factor primo, ¿ya? El x menos 1 es un factor primo lineal. El x menos 2, factor primo lineal. X al cuadrado más 1, factor primo cuadrático. X factor primo lineal, ¿vale? Bien, la primera proposición, ¿qué nos dice? X más 1, todo al cuadrado es un factor primo de P de X. Esto evidentemente es falso, porque el factor primo es solamente, bueno, no aparece en realidad el X más 1 al cuadrado, no aparece como un factor. Entonces, eso es falso, no es un factor primo del P de X, ¿no? La siguiente proposición. P de X tiene 4 factores primos. Veamos, solamente hay que analizar. Tenemos el X menos 1, el X menos 2, X cuadrado más 1 y X. Efectivamente tiene 4 factores primos, ¿correcto? Entonces esto es verdad. La tercera proposición. Un factor primo de P de X es X menos 1. Efectivamente X menos 1 es un factor, por lo tanto la siguiente es verdad. La 10 dice, la proposición número 4. 10 no es un factor primo. Efectivamente, 10 no es un factor primo, es un factor numérico. Por lo tanto, esto también es verdad. Entonces, con esta información, la clave correcta será la alternativa C. Falso, verdadero, verdadero. Así acaba nuestro primer ejemplo, nuestro primer ejercicio del tema factorizaciones. A ver, sigamos analizando. Tenemos aquí la pregunta número 2. ¿Qué nos dice? A ver, determine el número de factores primos del siguiente polinomio. Recordemos los factores, los métodos de factorización que hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado el método de factorización, aspa simple, factor común y todo ello. Entonces, aquí vamos a aplicar eso que hemos aprendido. ¿Vale? Listo. Es un polinomio que tiene ¿cuántas variables? 3 variables. Observamos que en todos los términos tenemos aquí 1, aquí tenemos un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. En los 4 términos aparece la letra Z, tiene Z, 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 Z. Entonces, como la letra Z es la que se repite en los 4 términos, lo que haremos será factorizar eso, extraer factor común. Entonces acá tenemos P de X, Y, Z. ¿Igual a cuánto? Mira, fíjate, tiene Z, Z, Z. Todos los términos tienen un Z. Entonces se extrae un Z. ¿Listo? Se extrae un Z. Paréntesis. ¿Listo? Y nos queda X al cuadrado. Solamente escribimos lo que nos queda. X al cuadrado más X más YZ, perdón, YX, más ¿cuánto? Más Y. Listo. Esto es lo que nos ha quedado luego de factorizar Z. Luego, internamente en el paréntesis, observamos que aquí se repite un X y aquí se repite un Y. Entonces escribiremos Z, ¿sí? Z, paréntesis. Fíjese que vamos a extraer un X. Si es que extraemos un X, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar un X más 1. Por supuesto, ahí viene el más. Aquí lo que se repite, ¿qué cosa es? Es el Y. Si extraemos Y, ¿cuánto nos queda? Nos queda un X más 1 y acá debemos cerrarle, ¿qué cosa?
paréntesis. Ahora observamos que lo que se repite dentro del paréntesis rojo es x más 1. ¿Ve? Entonces, eso que se repite se va a extraer, pues. Escribimos el z, ¿correcto? Abrimos paréntesis y te queda x más 1, paréntesis, y nos queda x más y. Cerramos paréntesis. Listo, ya está. Por lo tanto, como ya todo está en forma de producto, en forma de multiplicación, ¿qué decimos? Decimos que el polinomio ya está factorizado. La pregunta es, determine el número de factores primos. Entonces contamos, contamos 1, 2, 3. Por lo tanto, ponemos aquí la respuesta, ¿no? Por lo tanto. El número de factores primos. ¿Cuál es el número de factores primos? Luego de ser factorizado, efectivamente es 3. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa B. Muy bien, continuamos con la pregunta número 3. Nos dice, ¿qué tipo de polinomio representa la suma de los factores primos del polinomio? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso va a ser agrupar. Agrupamos los dos primeros términos. Los dos primeros y de igual forma los dos últimos términos. Agrupamos de esa forma ya que observamos que en los dos primeros términos existe un factor común que vendría a ser el 2x al cuadrado. Entonces vamos a extraer 2x al cuadrado. Si es que extraemos 2x al cuadrado, lo que nos va a quedar sería x menos, ¿cuánto? X menos 3. Cerramos, fíjese que ahí viene, ¿qué cosa? Un más. Ahora, en estos dos últimos términos, ¿qué es lo que se repite? Se repite el 3, nada más. Paréntesis, ¿cuánto me queda? Me queda un x menos 3, ¿verdad? Listo. Luego podemos observar a simple vista que lo que se repite ahora es el x menos 3. Por lo tanto, como es el factor que se repite, vamos a extraerlo. Extraemos. Segundo intento. Muy bien. Extraemos, ¿qué cosa? El factor común. ¿Y qué nos queda? Nos queda, ¿qué cosa? El 2x al cuadrado. Disculpe. Nos queda 2x al cuadrado más, ¿cuánto? Más el 3. Muy bien. Por lo tanto, podemos decir que nuestro polinomio t ya está factorizado. La pregunta dice, a ver, ¿qué tipo de polinomio representa la suma de los factores primos? Entonces vamos a hallar la suma de los factores primos, ¿vale? Listo, entonces ponemos acá. Suma, ya sabe que es el símbolo de sumatoria, suma de los factores primos. ¿Qué significa? Que debo sumar este primer factor primo, el que está aquí, más el siguiente factor primo, que tú puedes ver lo que es lo que estamos poniendo aquí, ¿vale? Entonces, a simple vista se elimina 3 con menos 3 y lo que ha quedado es simplemente x más 2x al cuadrado. ¿Qué tipo de polinomio es? Si tiene exponente 2, ¿qué tipo de polinomio es? Efectivamente, es un polinomio cuadrático, ¿correcto? Ya tenemos la respuesta de la pregunta número 3. Ahora vamos a ir a la pregunta número 4. A ver, ¿en qué consiste la pregunta número 4?
Nos dice, determine la suma de factores primos del siguiente polinomio. Muy bien, ahí está nuestro polinomio. Ahí está. De igual manera, lo que vamos a hacer es agrupar. ¿Listo? Vamos a agrupar y observamos que podemos agrupar los dos primeros términos. Estas de aquí. Y también podemos agrupar los dos últimos por conveniencia. No significa que sea la única forma, también tal vez existe otra manera, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo nos queda entonces? A ver, vamos a ver. Nos va a quedar en los dos primeros términos lo que se repite es el factor X, ¿cierto? Factor X, paréntesis, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar un X al cuadrado más Y. Ahora viene un más. En los dos últimos términos, ¿qué es lo que se repite? Se repite y cuadrado. Entonces sacamos, extraemos y cuadrado. ¿Y qué es lo que te queda? Te queda un y más x al cuadrado. Listo. Ahora, a simple vista, reconoces que el nuevo factor común es lo que está sombreado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es extraer ese factor común. Extraemos, ahí lo tienes, extraemos, paréntesis, ¿qué es lo que queda? A ver, ¿qué es lo que queda? Muy bien, queda x más, ¿qué cosa? Y al cuadrado. Listo. ¿De acuerdo? Muy bien, ya quedó totalmente factorizado. Ahora, obviamente está factorizado porque ya hay producto y además cada uno de estos es un factor primo, ¿no? La pregunta dice, determina la suma de los factores primos del siguiente polinomio. Entonces, una vez más, lo que vamos a calcular, ¿qué cosa es? La suma de los factores primos. Vamos a poner aquí. El primer factor primo sería esta expresión, ¿no? El x al cuadrado más y. Más, porque pide la suma. El siguiente factor, ¿cuál va a ser? El siguiente factor va a ser x más y cuadrado. ¿Se puede sumar? No, ahí no me queda. Por lo tanto, la respuesta sería, a ver, alternativa x cuadrado más y cuadrado más x más y. Efectivamente, la C, esa es la respuesta correcta en la pregunta número 4. Muy bien, recuerda, si tienes alguna duda, puedes pausar el video y retroceder. Ahora estamos con la pregunta número 5. Por favor, concéntrate lo más que puedas. Recuérdate que esto depende de tu ingreso a la universidad. En la pregunta número 5, ¿qué nos dice? A ver, factorice el siguiente polinomio, luego identifique o indique la alternativa correcta. Entonces, ciertamente parece complicado. ¿Correcto? Ciertamente parece complicado. Pero bueno, lo que nos queda es observar y darnos cuenta que se repite. A ver, podemos agrupar así. Los dos primeros términos. Agrupamos los dos primeros términos y de igual manera los dos segundos términos. Los dos últimos términos, ya así agrupamos. Si es que agrupamos el primer bloque, ¿qué se repite? Se repite x a la cuarta por y a la quinta. Es el factor común, ¿ya? Entonces vamos a escribir aquí, p de x, y es un factor común. El factor común que se repite es el x a la cuarta por y a la quinta. A ver, vamos a corregir aquí. Por y a la quinta, paréntesis, ¿qué queda? Queda un y más ¿cuánto? Más el 1. Ahí está. Este es el factor común de los dos primeros términos. Ahora vamos con los dos últimos términos. ¿Qué se repite? Observamos que se repite x al cubo y a la quinta, ¿cierto? Entonces ponemos aquí más. El factor común es x al cubo. X al cubo, ¿por cuánto? Por y a la quinta. ¿Listo? Paréntesis, ¿qué es lo que queda? Queda un y
¿Más cuánto? Más 1. Efectivamente queda aquí más 1. ¿Vale? Vale. Ahora podemos observar que se repite algo más, ¿cierto? Entonces, aquí a ver qué es lo que se repite, qué es lo que tenemos en común en este término y en el siguiente término. ¿Qué es lo que tenemos en común? Sumamente sencillo. Aquí lo vamos a escribir. Escribimos. Ya, ¿qué es lo que se repite? Se repite x al cubo. ¿Qué más se repite? Y a la quinta. ¿Qué más se repite? Se repite y más 1. Abrimos paréntesis, ahora abrimos, y de este primer término, ¿qué es lo que ha quedado? Ha quedado un x. ¿Cierto? Cierto. ¿Más cuánto, chicos? Más un 1, porque toda esta expresión igualito ha salido, ¿te das cuenta? Y cerramos paréntesis. Por lo tanto, ya está factorizado porque todo está en forma de producto, ¿ya? Todo está en forma de producto. Dice, indique la alternativa correcta. Veamos la primera alternativa. Dice, X es un factor primo. Veamos, no, falso. X no es un factor primo. Y a la quinta es un factor primo. Y a la quinta es un factor primo falso. Entonces, la primera es falsa. La segunda también es falsa. ¿Por qué, profesor? Si aparece y a la quinta, es que el factor primo es y. ¿Listo? El factor primo es y. El factor primo no es y a la quinta, ¿ves? Entonces, bajo ese contexto, chicos, en la primera, pues, me equivoqué, ¿cierto? Me equivoqué. En la primera, ¿cómo te sale? ¿Verdad? Porque x sí es un factor primo. Aquí está, ¿listo? A ver, verificamos lo demás. X menos 1 y si es un factor primo. ¿Dónde está x menos 1? No hay, esto es falso. La cuarta dice x más y es un factor primo. ¿Dónde está x más y? No hay tampoco, ¿ves? Es falso. Por lo tanto, la respuesta correcta, la alternativa correcta, chicos, sería la alternativa A. Esa es la que tendríamos que marcar. ¿Listo, jovencitos? Así de simple. Mira que está sencillito. Vamos con la pregunta número 6. Factorice el siguiente polinomio. Una vez más, ¿cierto? Una vez más. ¿Qué conviene hacer aquí? Conviene agrupar. Ya vamos a agrupar los dos primeros y ahora vamos a agrupar los dos últimos. Así. Escribimos p de x, es un polinomio con una sola variable, igual a cuánto. En los primeros términos, lo que se repite, el factor común, ¿qué sería? Sería el 3x al cuadrado. Paréntesis, ¿qué es lo que te va a quedar? Si extraemos de estos dos términos 3x al cuadrado, nos va a quedar un x menos, ¿cuánto? Menos 2. Perfecto. Ahora viene un más. En los dos últimos términos, el factor común vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser el 2. Paréntesis, ¿cuánto me queda? X menos 2. Listo, ¿ves? Ahora lo que se está repitiendo es el x menos 2, x menos 2. Como se repite el x menos 2, obviamente viene a ser nuestro factor primo. Entonces, como es el factor primo, tenemos que extraer. Así. ¿Y cuánto nos ha quedado? Pues nos ha quedado 3x al cuadrado. A ver, corregimos eso. Más 2. Listo. ¿Se dan cuenta? Como la pregunta solamente dice factorizar, leamos a ver. Dice, factorice el siguiente polinomio. Entonces, ahí puedes ver claramente que tenemos que buscar, pues, estos dos factores, estos dos paréntesis en las alternativas. X menos 2. A ver, busquemos dónde está x menos 2. Busquemos x menos 2. Vemos que está en la alternativa A, en la C y en la D. Wow, tenemos tres opciones.
Pero entonces lo que va a ser determinante va a ser pues el siguiente factor, ¿verdad? 3x al cuadrado más 2. ¿Dónde está 3x al cuadrado? Bueno, 3x al cuadrado más 2 está en la alternativa A y en la alternativa B. Pero en la B no está el x menos 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa A. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. Alternativa A. Listo, jovencitos. Entonces usted marca la respuesta y ya tiene resuelto la pregunta número 6. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que es resolviendo preguntas de factorización utilizando los métodos que ya hemos estudiado, ¿no? El factor común, agrupación de términos. Ahora mismo vamos a hacer el método de identidades, ¿correcto? Vamos a aplicar entonces el método de identidades. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué nos dice? Factorice el polinomio, dice, ¿ves? Listo. Entonces, m de n, n, ¿no? Es un polinomio con dos variables, ¿no? Es el m, n y el m y el n. Listo. Entonces vamos a factorizar por el método del factor común. Escribimos m de esta forma igual ahí lo tiene. ¿Y qué se repite? A ver, en los dos primeros términos, lo primero que vemos que se repite es el m y también el n. Entonces, eso vendría a ser nuestro factor común. ¿Listo? El método del factor común. Ponemos el m, el n, paréntesis, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda m al cuadrado. Como es una resta, se mantiene la operación menos n al cuadrado. Listo. Muy bien, copiaremos lo mismo. Estamos factorizando. Recuerden que factorizar es convertir, transformar un polinomio que está en sumas y restas a producto, a multiplicación. En esta parte solamente queda copiar nada más, ¿cierto? Vamos a copiar, entonces vamos a ponerle acá m por n, paréntesis. Dense cuenta que aquí tienes una diferencia de cuadrados. La teoría de diferencia de cuadrados nos dice que si tenemos m cuadrado menos n cuadrado, la respuesta es primero la suma. M más n, luego la resta. M menos n, listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en las alternativas. ¿Listo? Buscamos en las alternativas. M por n multiplicado por m más n y m menos n. Efectivamente, la alternativa correcta sería la alternativa C. Esa sería la respuesta. Muy bien, continuamos con el desarrollo de las preguntas del tema de factorización. Estamos entonces en la pregunta número 8. Determine el número de factores primos de la siguiente expresión polinomial. Bueno, en primer lugar observamos la cantidad de términos. Tenemos por aquí un término y dos términos. A ver, también observamos si es que existen factores comunes. Entonces tenemos el a más b, a más b, a menos b, a menos b. Entonces, rápidamente, ¿ya? Entonces, rápidamente. P de A, B. Listo. Igual. Lo que observamos que se repite es A más B por A menos B. Ese se llama el factor común. Entonces escribimos A más B, todo multiplicado por A menos B. Listo. Paréntesis. ¿Cuánto queda? A más B al cuadrado, ¿cierto? Porque existía un A más B al cubo, pero como estamos extrayendo 1, queda A más B al cuadrado. No se olviden que ahí continúa el signo negativo. Del segundo término, lo que quedaría sería A menos B todo al cuadrado. Por supuesto, cerramos el paréntesis. Recuerden que estamos aplicando el método de factorización por identidades. Entonces, toda esta expresión que estás observando se conoce con el nombre de identidad de Legendre.
Listo, entonces vamos a copiar la parte que ya está factorizado. Y aplicando la identidad de Legendre, ¿cómo nos queda? A ver, aplicando la identidad de Legendre, ¿cómo nos ha quedado? Nos ha quedado 4 veces A por B. Eso se conoce como la famosa identidad de Legendre 2. ¿Cierto? Cierto. Entonces nos dice, determine el número de factores primos. Contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la respuesta correcta que se ubica en la alternativa C. Con esto termina la pregunta número 8. Continuamos con el desarrollo. Ahora tenemos la pregunta número 9. En la 9 nos dice, indique la suma de factores primos del polinomio. Efectivamente, recuérdate que estamos ahora haciendo ejercicios del método de identidades, ¿ya? Entonces, en este caso, un polinomio con 2 variables, A y B. Escribimos entonces f de A, B. ¿Listo? Esto es igual a ¿cuánto? Toda la primera expresión, el A cuadrado menos 2A más 1, es un binomio al cuadrado, pero está desarrollado, entonces escribimos así. A menos 1, todo al cuadrado. Menos, ¿cuánto? B al cuadrado. Listo, así. De esa forma. Ya está. Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados. Por ser una diferencia de cuadrados, sabemos muy bien que la respuesta te va a salir con 2 paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué se ponía dentro del paréntesis? Primero se pone la suma. Tú tienes que sumar el A menos 1 más B y luego la suma, ¿correcto? Vamos a poner entonces, Ponemos primero A menos 1 más B. Usted tiene la suma. Ahora vas a poner la resta, así. A menos 1 menos B. Listo. Entonces vamos con la pregunta final. ¿Qué dice? Indique la suma de los factores primos. Como ya está todo en forma lineal, ya está factorizado. Vamos con la pregunta entonces. Suma de los factores primos. ¿Cuál va a ser la respuesta? La suma de los factores primos. Bueno, pues como dice su nombre, hay que sumarse, ¿no? El primer factor primo, fíjese, mira cómo le pongo el más, porque pide suma, más el segundo factor primo. Ahí está. Ahora efectuamos la operación respectivamente. A ver. A más A, ¿cuánto vendría a ser? 2A. Perfectamente escrito, 2A. Menos 1, ¿cuánto va a ser? Menos 2. Pero por otro lado, B menos B se cancela. ¿Listo? Por lo tanto, lo que debemos hacer es buscar en las alternativas 2A menos 2. Clave correcta, la alternativa C. Así de simple. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con la pregunta número 10. ¿Qué nos dice la pregunta número 10? Nos dice lo siguiente, indique el factor primo de mayor término independiente al factorizar el siguiente polinomio. Entonces nos está preguntando por el término de mayor término independiente. Bueno, para responder primero tienes que factorizar, ¿cierto? Entonces vamos a ese procedimiento, ¿ya? Nuevamente es un polinomio con 2 variables, ¿no? El k de x, y. Siempre observando qué propiedades podemos aplicar. Ya está, ahí tenemos 2y cuadrado más y cuadrado. Pues sí está interesante. Lo que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollar todo este polinomio. Pues vamos a desarrollar el x al cuadrado menos 9, sí, efectivamente, menos 9, menos 2xy. Recuérdate, menos por menos, ¿cuánto sale? Sale más. ¿Más qué cosa? Más
y cuadrado. Ahora, con mucho cuidado te das cuenta de lo siguiente, ¿no? De lo siguiente, que te das cuenta que si juntamos el x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado, si juntamos esos términos, ¿qué se genera? Muy bien, se genera el binomio al cuadrado. Entonces te va a quedar x menos y todo al cuadrado. Y lo que ha quedado libre es el menos 9. Entonces ponemos acá menos 9. Obviamente que en lugar de 9 vas a escribir 3 al cuadrado. Como pueden darse cuenta, es una diferencia de cuadrados. Esto es una diferencia de cuadrados. Como es una diferencia de cuadrados, sabemos bien que la respuesta va a ser en dos paréntesis. ¿Por qué? Porque en la diferencia de cuadrados se genera una suma y una resta. Podremos en primer lugar la suma, ¿no? X menos y más, ¿cuánto? Más 3, ahí tenemos la suma. Ahora faltaría la resta, ¿no? X menos y menos 3, la suma y la resta. Entonces dice el factor primo de mayor término independiente. Busquemos. Los términos independientes son aquellos que no están multiplicados por la variable, ¿no? Entonces, cada círculo que estoy indicando aquí representa el término independiente de cada uno de los dos factores primos. ¿Listo? Entonces, de los dos, ¿cuál es el mayor? Efectivamente, este es el primerito, el más 3 es el mayor. Y el menos 3 vendría a ser, ¿qué cosa? El menor. Pero la pregunta no es el término, sino es el factor primo de mayor término independiente. En este caso buscamos la alternativa que tenga más 3 y efectivamente es la alternativa A. Esa vendría a ser la respuesta. X menos Y más 3. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la pregunta número 10 ha sido desarrollada. ¿Vale? Vale. Bien, ahora para terminar tenemos los dos últimos problemitas de este tema llamado factorización. La número 11, determine el número de factores primos de la siguiente expresión. Como puede observar, a simple vista se trata de una diferencia de cuadrados. Sabemos bien que en la diferencia de cuadrados se pone una suma y una resta. Ahí estaría primero la suma y luego la resta. En la suma, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner así, ¿no? A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado. Primero más 2AB. Recuérdate la suma. Luego lo mismo pero con resta. Entonces aquí sería A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado menos 2AB. Listo. Observamos que si agrupamos A cuadrado más B cuadrado más 2AB, se forma un binomio al cuadrado. Por lo tanto, ese binomio al cuadrado, ¿cómo va a ser? Va a ser un A más B al cuadrado. Luego tenemos ahí un menos C al cuadrado, cerramos paréntesis, volvemos a abrir. Nuevamente observamos que si agrupamos A cuadrado, B cuadrado menos 2AB, ¿cómo sería? Pues sería un A menos B al cuadrado, ¿cierto? A menos B al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Correcto. A menos B todo al cuadrado. De esa forma, de esa forma. ¿Qué más hacemos ahora? En cada paréntesis se observa que tenemos, ¿qué cosa? Diferencia de cuadrados. Entonces, esta expresión representa diferencia de cuadrados. Esta otra expresión también representa diferencia de cuadrados. Por teoría, ¿qué sabemos? Sabemos que una diferencia de cuadrados siempre genera dos factores primos. El siguiente también te va a generar dos factores primos. No es necesario saber cuáles son. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, veamos, determine el número de factores primos. O sea, no te dice cuáles son, sino cuántos van a ser. Por eso automáticamente la respuesta es la alternativa D. Listo. De esta forma llegamos a la última pregunta, la número 12.
No dice, a ver. Nos dice, halle el número de factores primos del siguiente polinomio. ¿Ya? Nuevamente, nos pide el número de factores primos del siguiente polinomio. Se pueden dar cuenta que aquí tenemos un número al cuadrado y aquí tengo menos otro número también que está elevado al cuadrado. Entonces, nuevamente se trata de ¿qué? De una diferencia de cuadrados. Bien, entonces vamos a escribirlo. Primero la suma sería a cuadrado más b cuadrado menos 9, primero viene más, esa se puede escribir así, como 2ab. Ya tenemos, ¿qué cosa? La suma, ¿qué faltaría? La resta. Por una cuestión de tiempo vamos a escribir lo mismo, pero recuérdate que aquí ya no va a ser más, sino va a ser menos, la resta. ¿Listo? Si tú agrupas el a cuadrado más b cuadrado más 2ab es binomio al cuadrado. Lo mismo que si aquí agrupas a cuadrado más b cuadrado menos 2ab es otro binomio al cuadrado. Por ese motivo, esta expresión adopta la siguiente forma. Sería un a más b todo al cuadrado menos 9. Ese 9 es 3 al cuadrado, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis. A cuadrado más b cuadrado menos 2ab, eso sería un a menos b todo al cuadrado menos 9, ese 9 ¿qué cosa es? Es 3 al cuadrado. Listo, ahí queda, ¿de acuerdo? Ahí queda. En cada paréntesis, como pueden ver ustedes, es otra diferencia de cuadrados. Por ser la última, lo vamos a desarrollar. Primero la suma sería a más b más 3. Ahí está la suma. Ahora faltaría la resta. A más b menos 3. Vamos con el último, a ver. Nuevamente tenemos acá una diferencia de cuadrados. Por la diferencia de cuadrados va a ser un a menos b más 3. Primero la suma, ahora la resta. A menos b menos 3. Como la pregunta es, indique el número de factores primos, contamos 1, 2, 3, 4. Buscamos la alternativa correcta, la alternativa A.